En tantas ocasiones nos sentimos limitados, pecadores, nos sentimos alejados a veces de nuestro Dios. Y sin embargo Él nos busca para ser portadores de su salvación, de su palabra. Sentimos miedo y Él nos inspira fortaleza y valentía, confianza en Él y en nosotros mismos. Nos indica que estará con nosotros y que cuenta con nuestra debilidad para confundir a los más fuertes, para ser señales de esperanza para los oprimidos. Nos envía frente a la dinámica del mal para ser nudos y red de compasión y de misericordia, para ser señales de que es posible otro modo de vivir. Abramos el corazón, aunque esté herido y se sienta pecador, a la palabra de Dios y al Espíritu de aquel que se ha fiado de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. El Señor nos elige para ser portadores de su palabra. Quizá nos sintamos minimizados o quizá nos sintamos impuros ante esa llamada del Señor o nos sintamos pequeños. Sin embargo, Él nos elige para que seamos testigos suyos allá donde nos encontremos. Abramos nuestro corazón al perdón del Señor, que nos fortalece, nos redime y nos perdona. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas.
la aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti. Delante de los ángeles tañeré para ti. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti. Delante de los ángeles tañeré para ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro
y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos encontrado en estas lecturas que acabamos de proclamar con la vocación de Isaías, o la llamada del Señor a Isaías. Cantaban los serafines gritando uno a otro: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Alabanza de los serafines, de los ángeles a nuestro Salvador. Isaías, ante aquella visión, se siente perdido, se siente minimizado, hasta tal punto de decir: hombre de labios impuros soy yo, que habito entre gente de labios impuros. Y sin embargo, he visto al Rey, el Señor del universo. Ante la pequeñez de aquel hombre, de Isaías, el Señor le libera de su pequeñez, le libera de sus dudas, de sus titubeos. ¿Cómo? Liberándole de todo aquello que necesitaba ser liberado. La visión es el fuego que vuela hacia Isaías con ascua, fuego. Uno de los seres, uno de los ángeles, con ascuas de fuego en la mano, le toca la lengua de Isaías y le dice: al tocar tus labios ha desaparecido tu culpa, tu pecado ha sido perdonado. Y escucha la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros a anunciar la voluntad de Dios? Ante esas palabras, Isaías no le queda otra alternativa y lo hace con gozo: aquí estoy, Señor, mándame. Esa es nuestra respuesta a la llamada del Señor hoy. Aquí estoy, Señor, mándame. Y cada uno de nosotros hemos de ir descubriendo nuestra vocación, nuestra misión en el ser y en el quehacer de la Iglesia, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros y eso es lo que hemos de ir realizando día a día en nuestra madurez de fe hasta llegar al encuentro con nuestro Dios. En la segunda lectura escuchábamos la confesión de San Pablo. Pablo manifiesta a los corintios que el evangelio que él ha transmitido y que aquellos que le escuchaban iban aceptando, de alguna manera nos libera, nos salva. ¿Por qué? Porque nos lleva a mantenernos en la palabra que se nos ha anunciado. Si no creemos en esa palabra que se nos ha anunciado en el evangelio, nuestra fe sería en vano. Él manifiesta, Pablo, como el nexo del evangelio que transmite es que Cristo murió por nuestros pecados, según se decía en las Escrituras, que fue sepultado y que resucita al tercer día, según estaba contenido en las Escrituras, y que fue apareciéndose primero a Pedro, más tarde a los 12, después a más de 500 personas, algunos de ellos todavía en vida, otros sin embargo habían fallecido. Y ya finalmente Pablo confiesa que se apareció a él. Reconoce Pablo que no era digno de aquello, porque había perseguido a los cristianos.
Sin embargo, se da cuenta que la acción de la gracia le ha liberado, le ha purificado, le ha transformado en un hombre nuevo, capaz de anunciar el evangelio de aquellos a quienes perseguía y capaz de entregarse totalmente a la predicación desde la fuerza y la acción del Dios con nosotros. Algo parecido, un poco distinto a la narración del evangelio. Cómo el Señor, sí, desde la barca enseñaba a las gentes, apartado un poco de ellos, para que le escuchasen mejor. Y en un momento determinado le dice a Pedro, avezado pescador, y a los del Zebedeo, que remen mar adentro y que vuelvan a echar las redes, cuando ellos ya habían estado faenando tanto tiempo. Si eran conocedores del lago a la perfección, por tanto, era imposible que hubiesen conseguido nada de pesca. Y sin embargo, ¿qué hacen aquellos hombres rudos? Escucharle y escucharle profundamente, obedecerle y echar las redes a pesar de que ya habían invertido tanto tiempo. Amigos, a pesar de los 20 siglos de nuestra Iglesia, lo que va del siglo XXI, tenemos que volver a echar de nuevo las redes. Así nos pide el Señor. Nos toca un momento difícil, de una secularización muy grande y un secularismo también atroz. Pero el Señor nos dice, no desesperéis, volved a echar las redes. Pedro, Juan y Santiago confiaron en Él y así lo hicieron. Nosotros también hemos de confiar en nuestro Dios porque Él está con nosotros y Él actúa por nosotros. El resultado lo veremos o no lo veremos, pero el Señor es quien nos invita de nuevo a echar las redes y nosotros, desde eso que escuchamos, ¿a quién enviaré? Nuestra respuesta, aquí estoy Señor, mándame, hemos de echar las redes, que es lo que nos invita a hacer realidad nuestro Dios. Pedro se sintió, igual que Isaías, pecador. Por eso le dice a Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Él y los demás, porque aunque no lo expresasen, sin embargo, estaban unidos a aquellas palabras de Pedro. Y la respuesta del Señor, para ti, para mí, para todos nosotros, no temas. No podemos vivir en la cobardía, no podemos vivir en el miedo, en el temor. No temas. Te haré pescador de hombres. Es lo que somos. Pescadores, metafóricamente de hombres, desde el anuncio de la palabra, desde el intento de ayudar a los demás a confiar en la palabra y en la presencia de nuestro Dios. Que Él derrame su Espíritu sobre nosotros y nos ayude a vivir siempre unidos, entre nosotros, siempre unidos a Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre pidiéndole que acoja, que escuche nuestra humilde plegaria y que nos conceda lo que con sencillez le pedimos. Por la Iglesia de todo el mundo, para que sepamos y confiemos en que una sonrisa puede hacer milagros y que todos estamos llamados a la felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la esperanza en el mundo, para que los cristianos seamos portadores de ese maravilloso poder y seamos capaces de pregonar que todo lo malo se acaba, ya que Dios se ocupa de que así suceda. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que sepamos confiar en el Señor y nos entreguemos a su palabra, que seamos capaces de decirle, aquí estoy, envíame, sintiéndonos, por tanto, pescadores de hombres, como Cristo nos indica en el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por tantas personas que han perdido la esperanza, por tantos niños que lloran porque están tristes, para que nosotros seamos capaces de llevarles alegría y gozo, fortaleciendo su confianza en el Señor de la vida, nuestro Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fe y la resurrección nos lleve a la gran esperanza de que las cosas no se acaban con la muerte, sino que estamos llamados a la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por las personas que pasan dificultades económicas y se ven solas para afrontarlas, como ancianos e inmigrantes. Socórrelos, Señor, y pon en nuestras manos un poco de aquello que pueda auxiliarles. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por quienes sufren distintos tipos de violencia, por su raza, género u otra condición. También te suplicamos que las tensiones que surgen entre unos países y otros por la ambición, el poder, el orgullo, vayan desapareciendo y que todos nos sintamos trabajadores de la paz, de la concordia, de la colaboración y ayuda de unos y otros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Señor, que estás siempre presente entre nosotros, que tu Espíritu no nos abandone, sino que nos impulse a ser testigos de tu presencia y a proclamar tu Evangelio, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de las manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria con gozo y sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en la oración que Cristo nos enseñó, llamados a confiar plenamente en Él y sintiéndonos enviados a anunciar el Evangelio, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.